Vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura, puestos de pie, leer de Mateo 5, si tienen sus Biblias. Mateo capítulo 5. Puestos de pie. Leer la introducción al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, el versículo 1 al versículo 12. Ustedes siguen con sus vistas esta lectura. Mateo 5. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra. Oremos para que Dios nos ayude a entenderla. Padre, nuestro Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar en tu casa. Te damos gracias por la vida que nos das en Cristo. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra, que nos salva, nos transforma. Ahora te pedimos por los méritos de Cristo, que tengas a bien bendecir a tu pueblo, aquí en otras iglesias donde se predica el Evangelio. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que bendigas a nuestros hermanos en Ucrania. Ayúdalos, Señor, sus familias, sus iglesias. Ayúdalos, Señor, dales fortaleza, gracia, paciencia. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos Boyo en su viaje. Bendícelos, Señor, prospéralos en tu buena voluntad. Para nosotros aquí en esta tarde, Señor, te pedimos que tengas a bien mandar a tu Santo Espíritu para que nos enseñe, nos unja, nos consuele, nos dé a cada uno el pan que necesitamos en este día, el pan espiritual. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Probablemente el sermón más famoso de toda la historia es el Sermón del Monte, o también llamado el Sermón de las Bienaventuranzas. Por supuesto, predicado por el Rey de los predicadores, nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana no estudiaremos este gran sermón, tan solo meditaremos en un versículo, el versículo 4 que leímos de Mateo 5. Mateo capítulo 5 y versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El versículo tiene dos partes: una proclamación del Señor, bienaventurados los que lloran, y una promesa del Señor, porque ellos recibirán consolación. Pero para aplicar bien este versículo, debemos de tomar en cuenta que es parte de la introducción al Sermón del Monte, donde el Señor describe a sus discípulos. Estas personas bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, etc. No son diferentes personas, son los discípulos, los cristianos, los que siguen al Señor. Todos los cristianos tienen estas características, cuando menos en forma seminal, en forma de semilla. Entonces, todos los cristianos lloran. Ese puede ser el título para el sermón: los cristianos lloran. Bueno, comencemos con la proclamación del Señor. Bienaventurados los que lloran.
Como aprendimos en la escuela dominical, es importante saber, entender el significado de las palabras de este versículo o cualquier versículo de la palabra de Dios para poder aplicarlo bien. El diccionario dice que bienaventurado es una persona afortunada, una persona feliz. Usted a lo mejor no sabía, pero sabe la palabra griega aquí. La palabra griega aquí en el original que el Señor mencionó es la palabra Macario. Macario. Ya casi no se usa ese nombre, ¿verdad? No suena raro, no suena anticuado. Macario. No hay nadie que se llame Macario aquí. Pero es un nombre bíblico. Es un nombre bíblico y con gran significado. Porque Macario traduce la palabra griega que significa afortunado, feliz, dichoso, bendito. Esta palabra es tan intensa, tiene tanto peso, tanto significado, tanta connotación. La fuerza de la palabra se usa para describir a Dios mismo. En 1 Timoteo capítulo 6. Es el Dios bienaventurado. Él por excelencia es bienaventurado. Ahora, en nuestro texto es importante reconocer que según Dios somos bienaventurados. Los que no son cristianos, por supuesto, esto es una paradoja. Para ellos los que lloran, pues no son bienaventurados. Para ellos los que lloran son malaventurados, son desdichados. Pero Dios dice, son bienaventurados. Y lo que Dios dice es verdad. Espero entonces que al terminar este estudio, esta meditación, entiendas que para Dios tú eres bienaventurado si lloras. Y si no entiendes por qué has de llorar, que al final de este sermón tú quieras llorar. Ahora hay que entender qué significa llorar. Ya sabemos lo que significa bienaventurado. ¿Qué significa llorar? Bueno, llorar es derramar lágrimas, sí. Pero la palabra que el Señor usó significa más que derramar lágrimas. Significa llorar de verdad. Significa entristecerse mucho. Ahora, tú puedes cortar cebolla y te salen muchas lágrimas, ¿verdad? Puedes ver una escena trágica en una obra o escuchar una música muy triste. No sé ustedes, pero cuando yo escucho la música de la lista de Schindler, el violín, me pongo a llorar, ¿verdad? Me salen lágrimas. El llorar aquí no se trata de eso. Se trata de llorar de verdad, de lo profundo del alma. Por eso esta palabra en la versión Reina Valera también se traduce lamentar o estar de luto. Así tan fuerte es la palabra. Se traduce en otros versículos esta misma palabra, estar de luto, lamentar. Antes de pasar a las lecciones, una aclaración muy importante aquí entonces. Hay unos que lloran y lloran mucho, pero no pueden estar incluidos en esta promesa. Por ejemplo, Esaú nos dice en Hebreos capítulo 12 que lloró, estuvo muy angustiado y lloró. Pero él no fue bienaventurado. Esaú nos dice allí el mismo autor de Hebreos que fue un profano. Él lloró mucho porque perdió la primogenitura y la bendición de la primogenitura. Pero no era bienaventurado, por supuesto. Un niño en Walmart puede llorar mucho. Puede patalear mucho, echarse en el piso y llorar y hacer un berrinche. Pero no es bienaventurado. El niño está llorando porque quiere que la mamá o el papá le compre un juguete y ya tiene muchos juguetes. No necesita otro juguete, no necesita ese juguete. El niño puede llorar mucho, pero no es bienaventurado, según nuestro texto, según nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, habiendo aclarado eso, veamos a qué se refiere el llorar aquí de esta bienaventuranza. El llorar aquí se refiere a llorar, estar triste por cosas bíblicas, por cosas espirituales. Por ejemplo, según Dios, eres bienaventurado si lloras por tu pecado. Si lloras por tu pecado. Aquí los que apuntan pueden escribir Ezequiel 7:16. Ezequiel 7:16. Pero vamos a leer de Santiago 4, 8 a 10. Santiago, el capítulo 4, el versículo 8 al versículo 10. La gran promesa: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos.
Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Debemos de llorar, lamentarnos, afligirnos, porque pecadores, limpiad las manos. Vosotros los doble ánimo, purificad vuestros corazones. Se trata aquí entonces de llorar, de lamentarse, arrepentido por el pecado. Lloras arrepentido, no porque te sorprendieron y te van a castigar, pero porque cometiste ese pecado contra Dios. ¿Se acuerdan, niños, de la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan cómo el hijo pródigo fue a su padre y le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti? No, al revés, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Primero era pecar contra Dios, lo que lamentó más, y por eso se arrepintió. Y eso es lo que nos hace cristianos, ¿verdad? Cuando lloramos por nuestros pecados, que hemos pecado contra Dios. Ahora, muy importante aquí, no es que lloras porque te sorprendieron en tu pecado. No. No lloras por el castigo, sí, pero porque pecaste contra Dios. Por eso, un borracho está en el consultorio de un doctor y el doctor le dice: lo siento mucho, usted se está muriendo de cirrosis. Y el borracho se pone a llorar, y llorar, pero no por su pecado de la borrachera, no porque ha pecado contra Dios, pero porque el doctor le dijo: te vas a morir de cirrosis. Está llorando más por el pecado. No, está llorando más por el castigo, no por el pecado. Muy importante aquí esto. Lloras porque el pecado es pecaminoso, sí, pero sobre todo porque es odioso a la vista de Dios. Y no lloras también por el pecado en sí, pero por la naturaleza pecaminosa. Algo que veíamos en esta mañana en la escuela dominical. Porque eres un pecador, haces cosas malas, desobedeces los mandamientos de Dios de nacimiento. Y eso es lo que te hace llorar. Porque pecas, sí, pero porque pecas siempre y tienes una naturaleza pecaminosa y lloras y lamentas como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cuando llegas a ese punto entonces que eres bienaventurado ante Dios, cuando lloras arrepentido. Amigo, amiga, ¿has llegado a ese punto en tu vida? Cuando un bebé llora al nacer, es señal de que está vivo. Si no llora el bebé, ¿sabe qué hacen los doctores? Han visto las caricaturas, ¿verdad? Lo agarran para que llore. El llorar de bebé demuestra que está vivo. Y así tú, cuando comienzas a llorar por tu pecado, demuestras que has sido regenerado, que eres salvo, que Dios te ha dado vida espiritual. Muy bien, eres bienaventurado ante Dios si lloras por tu pecado. Número 2, según Dios, eres bienaventurado si lloras porque otros pecan contra Él. Otras personas cometen pecados, maldades contra Dios. Es por eso que un salmo, el Salmo 119, el versículo 136, el rey David dice: ríos de agua, ríos de lágrimas salían de mis ojos porque pecaban contra ti. Probablemente, vamos a un versículo, veo aquí varios reformados calvinistas. Quiero que vean Romanos 9 cómo comienza, por favor. Romanos 9. Los verdaderos calvinistas, los verdaderos reformados, tienen esta misma actitud, este mismo sentimiento que el apóstol Pablo en Romanos 9. Y sabemos que el apóstol Pablo era calvinista por Romanos 9, ¿verdad? Pero vean cómo comienza. Traten de imaginarse el sentimiento, el amor del apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Está llorando
por sus hermanos, sus parientes de su pueblo judío, que no habían recibido, no eran cristianos. Ellos estaban pecando contra Dios en gran rebeldía, rechazando a Cristo. Y el apóstol Pablo comienza este gran capítulo llorando. Hermanos, esa debe de ser nuestra actitud. Ahora vean Filipenses capítulo 3 y versículo 17. El mismo apóstol ahora está llorando por otras personas y vean quiénes. Filipenses capítulo 3 y versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Son glotones. Son borrachos, son herejes, son enemigos de la cruz de Cristo. Pero Pablo lo dice, lo escribe y no nos miente. Él está llorando, derramando lágrimas. ¿Por qué? Porque esos hombres habían pecado contra Dios. Final de Romanos capítulo 1, un pasaje de lo más horrible, más feo, que enlista los pecados de los hombres. Al final el apóstol Pablo escribe que ellos hacen unas abominaciones dignas de muerte y se complacen con los que las practican. Se alegran, disfrutan sus pecados, se divierten, se alegran porque otros pecan. Pero el cristiano no hace eso. El cristiano llora. El cristiano se lamenta porque otros pecan contra su Dios. Como decía una hermana esta mañana, la hermana Brenda, si no me equivoco, en la escuela dominical, porque no glorifican a nuestro Dios. Esas personas, no tan solamente el apóstol llora porque van rumbo al castigo eterno, pero esas personas no están honrando a nuestro Dios. Lo honran a su Hijo y prefiriendo sus pecados pisotean la cruz de Cristo, rechazando así a Dios. Nuestro Señor Jesucristo lloró. Una de las veces que se menciona que lloró es que lloró ante Jerusalén. Jerusalén, por su gran rebelión contra Dios, adoró a Dios hipócritamente, mató a los profetas. Y al ver esa realidad, y al ver cómo Jerusalén sería castigada, nos dice la palabra de Dios, Jesús lloró. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba rechazando a Dios mismo. El punto es, espero que tengamos esta actitud, cuando menos en forma de semilla en nuestros corazones. Que desarrollemos esta virtud. Que no chismeemos del pecado de otros. Pero, ¿a que no sabes qué hizo mi vecina? ¿Te acuerdas del carnicero? Pues que se fue y metió con él. Fíjate, ya lo sospechaba yo. Oye, ¿te acuerdas de aquel hermano que siempre llegaba con corbata a la iglesia? ¿Te acuerdas? Lo corrieron del trabajo por ratero. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? A esa vecina, por ese hermano. No disfrutemos de los pecados sensuales que salen en Instagram, que salen en las películas. Iba a decir novelas, pero espero que aquí no haya ninguna persona novelera. Que salen en los pósters, en los anuncios en la calle. Pero que lloremos por esas personas que pecan contra nuestro Dios. Pecan contra sus almas eternas. Lloremos por esos hermanos desertores. Lloremos por esos hermanos hipócritas que blasfeman en nombre de nuestro bendito Dios.
Cuando tenemos esa actitud, Dios nos considera bienaventurados. En tercer lugar, según Dios eres bienaventurado, bienaventurada, si lloras porque empatizas con otros. No simpatizas, pero empatizas con otros. A los que apuntan pueden escribir 1 Corintios 12, 26, pero vamos a Romanos 12, 15. Romanos capítulo 12 y el versículo 15. Romanos capítulo 12 y versículo 15. ¿Qué es la empatía? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La empatía es parte de la semilla que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones cuando nos regenera. El cristiano, por naturaleza, ama a su hermano y por eso llora y se duele con él. Esta virtud, por supuesto, fue lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a derramar lágrimas ante la tumba de Lázaro, a llorar ante la tumba de Lázaro. Uno de los versículos más breves de toda la Biblia en español. Jesús lloró. Y para mí es muy impresionante. Yo creo que, no sé si usted lo han tenido en cuenta esto. Cuando dice Jesús lloró, ¿sabía nuestro Señor Jesucristo que Lázaro iba a resucitar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto, Paco, Él es Dios. Pero aún en la historia leemos que se esperó un tiempo, pasaron varios días. El Señor Jesucristo sabía que Lázaro iba a resucitar, pero de todas maneras lloró. ¿Por qué? ¿Por qué? Los teólogos nos van a responder por el pecado, la depravación, la muerte, y esto es cierto. Pero yo les digo, Él lloró porque vio las lágrimas de Marta. Él lloró porque vio las lágrimas de María. Él lloró porque vio a los amigos llorando. Por eso, en su humanidad y perfecta humanidad, Él lloró en empatía con ellos. Entonces, hermanos, dejemos nuestro egoísmo. Participemos de los dolores, las tristezas de otros, sí, de las alegrías de otros. Y nos encanta, ¿verdad?, disfrutar de las alegrías de otros. Y invítame a la fiesta, ahí voy a estar. Pero también en los funerales, también cuando la hermana está triste, también cuando ves a un niño llorando. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Creo que en esta sociedad, no tan solo en México, pero a nivel mundial, de tan rápido y estoy muy ocupado y tengo mis cosas que hacer y mi familia, no tengo tiempo. Somos tan egoístas muchas veces que hemos perdido ese sentimiento de nuestro Señor Jesucristo y que nos hace bienaventurados de llorar con los que lloran. En último lugar, según Dios eres bienaventurado si lloras porque sufres por su causa. Eres bienaventurado si lloras porque sufres por su causa. Ahí pueden apuntar Hechos 20, 19. Pero les leo de Mateo 5 precisamente en este pasaje. Leemos en el versículo 10 que nuestro Señor Jesucristo nos dice, Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los cristianos, por supuesto, sufren persecución, angustias, problemas, aún enfermedades a causa del diablo, como en el caso de Job. El mundo nos rechaza, nos persigue, causa muchos problemas. Nuestro Señor Jesucristo nos alertó y nos advirtió, nos enseñó. Aún los de nuestra familia, nuestra casa, nos van a causar tristezas y problemas y persecuciones. El apóstol Pablo sufrió mucho. El apóstol Pablo ha de haber llorado, derramado lágrimas por el dolor del aguijón en la carne. ¿Se acuerdan que 3 veces le rogó al Señor que le quitara esa espinota? Pero el Señor no se la quitó. Ha de haber derramado lágrimas. Ahora,
por nuestra unión con Cristo. Por nuestra unión con Cristo, como cristianos, que nuestra fe nos une a Cristo. Lo que nosotros sufrimos, lo sufre Cristo. Lo que sufre Cristo, lo sufrimos nosotros. Es lo que nos hace cristianos. La muerte de Cristo, sus sufrimientos se aplican a nosotros por esa unión. Y cuando nosotros sufrimos, también sufre Cristo. Como por ejemplo, en Hechos 9. El apóstol Pablo, entonces Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Va contra la iglesia. El Señor se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Se acuerdan? ¿A quién iba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Pero el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque en esa unión, la iglesia y Cristo, en esa unión, Cristo lo sentía, en esa unión, es tan cerrada, no sé qué palabra usar aquí, tan unida, valga la redundancia, que el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:24, un versículo que muchos se atoran, esto que estoy sufriendo, lo estoy sufriendo en los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Hay tal unión entre el cristiano y Cristo, que lo que sufrimos y a causa de Cristo es en Cristo. Si no me entienden, no se preocupen. Le preguntan a Rubén o a Pablo o al hermano Ortega o a algún otro de los teólogos de aquí. El punto es, a lo último, cuando nosotros sufrimos y sufrimos a causa de Cristo cualquier cosa, entonces somos bienaventurados, porque es en Cristo y por Cristo. Entre paréntesis, en la providencia de Dios sufrimos disciplinas, sufrimos para que Dios nos eduque, sufrimos para que nosotros podamos consolar a los que necesitan consolación y necesitan empatía. Es por causa del Señor que sufrimos eso. Entonces el punto es, si lloras porque sufres por el Señor, en el Señor, tú eres bienaventurado, tú eres bienaventurado. Escúchame bien aquí. Si tú derramas lágrimas por una enfermedad, así como Job, así como Pablo, tú eres bienaventurada, bienaventurado. Cuando tú sufres por derramando lágrimas por una trauma de tu niñez, una trauma en tu juventud, algo que sucedió tan feo, tan horrible, no lo voy a mencionar desde el púlpito, cosas que tú pudieras haber sufrido, pero están ahí en tu mente y sufres y a veces te levantas con una pesadilla, ¿por qué yo? Tú derramas lágrimas y ahí que tu mente, tu corazón llene la línea. Piensa, delante de Dios soy bienaventurada. Soy bienaventurado porque yo lo sufrí en Cristo por Cristo. Y esto, por así decirlo, te debe de consolar y calmar un poco, sabiendo una vez más que fue para su gloria. Y es lo máximo, si podemos sufrir por Él. A lo último, nos vamos a dar cuenta que todos esos dolores que no entendíamos, esos traumas que nos llevaban a dar lágrimas, nos vamos a dar cuenta qué glorioso, qué bienaventurado soy, que Dios haya permitido que yo sufriera eso. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo iba rumbo al Calvario y tuvo hambre y vio una higuera? ¿Se acuerdan que fue a la higuera buscando higos? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que no había higos en la higuera. ¿Se acuerdan? Un evangelio nos dice que no había higos en la higuera porque no era tiempo de higos. Y nuestro Señor Jesucristo secó a esa higuera. ¿Verdad? Injusto, inmoral, inético. Yo les recomiendo que le preguntemos a la higuera. ¿Qué dice la higuera? Vamos a preguntarle a la higuera. Higuera, ¿tú qué dices? ¿Fue injusto el Señor que te secó? No era tiempo de higos. Él me secó a mí. Yo soy su creación. Él puede hacer lo que Él quiera de mí. Para mí, que me secó es lo máximo, porque me secó para su gloria.
cuando iba rumbo al Calvario. Esa higuera es la higuera más famosa del universo. Y si me permiten, en mi imaginación de Paco Orozco, cuando llegue al cielo, voy a poder buscar a esa higuera. Y esa higuera va a estar de lo más contenta y satisfecha, gloriándose en Dios el Creador. Y tú, tal vez, no entiendes y has derramado muchísimas lágrimas que ni siquiera tus padres saben. Y has derramado lágrimas. Piensa, soy bienaventurada, soy bienaventurado. Como creación, Dios puede hacer lo que Él quiera de mí. Como su hija, como su hijo, qué bienaventurado soy yo. Que para su gloria, por su causa, yo pude haber sufrido esto. Te lo aseguro, ahorita tal vez no lo comprendes y no lo puedas decir, pero cuando estemos en gloria, vamos a poder hacerlo. Y va a ser de gran consolación. Y esto nos lleva a la segunda parte del versículo, a lo positivo, a la promesa del Señor, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es básico, yo sé, pero lo tengo que decir. Esta es una promesa del Señor. Se va a cumplir. No sé si a ustedes les ha tocado que sus padres les prometen algo. Te voy a llevar a Six Flags si te sacas 10 en la boleta. ¿Todavía se usan los 10 o los 100? 10. Te voy a llevar a Six Flags si te sacas 10 en la boleta. O el presidente nos promete, ¿verdad?, ciertas cosas. Pero te sacaste 10 en la boleta, tu padre chocó, tiene que pagar parte del choque del carro, no tiene dinero para llevarte y te dice, luego que juntemos un poquito más, ¿ok? Luego te llevo, y no te cumple. El presidente dice unas cosas, la guerra en Ucrania, los partidos políticos, el PRI, bla, bla, y no cumple, no puede cumplir. Pero eso no pasa con Dios. Cuando Dios promete, se cumple todo. Porque Él no miente, es más, no puede mentir. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Eso es lo más básico aquí. Y también noten que dice que recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Noten que recibirán consolación. No dice que recibirán por lo que lloran, pero que recibirán consolación. Tal vez no se restituya a ti lo que has perdido como se le restituyó a Job. Tal vez tú no recibas y tal vez sea imposible obtener lo que tenías antes. Pero la promesa aquí es de que Dios te va a consolar. Y eso es de lo más seguro. El apóstol Pablo lloró y rogó, pero el dolor de esa espinota no le fue quitado. Pero fue consolado al decirle el Señor, bástate mi gracia. Fue consolado al recibir poder en la debilidad. Ahora, ¿y qué es algo de consolación de parte del Señor? Es una consolación de verdad, no es una consolación chafa, es una recompensa real de consolación divina que valdrá la pena. Cuando yo era niño, no sé, tal vez estaba en segundo o tercer año de primaria, tenía una vecina y se le ocurrió a la vecina contratarme a mí para que yo le quitara las hierbas de su casa. Las hierbas de su casa tal vez ha de haber sido como unos 5 metros cuadrados. Terminé yo de ese trabajo arduo en el sol de Sonora y yo pensé, cuando menos me va a dar 1,000 pesos. Para un niño de segundo o tercer año en primaria en mis tiempos, 1,000 pesos era muchísimo dinero, por supuesto. A la hora de recreo para comprar una naranja con chile me dan 20 centavos en ese tiempo. Ahora imagínense ustedes, pensé yo, me va a dar 1,000 pesos.
cuando menos. Pero luego salió la señora, muy noble la viejita, muy amable y todo, pero salió la señora con una bolsita, con unos dulces rancios que había tenido ahí desde hace 2 o 3 navidades. Y yo los vi y no lo pude creer. Cuando Dios nos recompensa, cuando Dios nos consuela, es una consolación de verdad. Es algo real, es algo increíble, es algo tremendo, que de verdad nos va a consolar. Su Santo Espíritu nos va a inyectar esas virtudes de paz, de fortaleza, de paciencia, de fe. Pero sobre todo su Santo Espíritu nos va a consolar más, enseñándonos, acercándonos a Cristo, su amor, las buenas noticias de perdón, de paz. El Espíritu Santo nos va a consolar recordándonos eficazmente esas promesas que nos consuelan hasta el alma. Y de verdad nos va a consolar al final, por supuesto, con esas recompensas celestiales, como lo acabamos de leer ahí en Mateo 5 y el versículo 12. Vamos a terminar este sermón con unos pensamientos prácticos sobre estas enseñanzas. Muy bien, pensamientos prácticos para terminar, de Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Número 1, cristiano, ¿estás sufriendo alguna tristeza? Recuerda que serás consolado. Cristiano, cristiana, ¿estás derramando lágrimas hoy? Recuerda, serás consolado. Es de lo más seguro, segurísimo, porque es una promesa del Señor. Si no es que aquí, en el cielo, Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. De seguro. La promesa del Señor es de lo más segura. De verdad recibirás consolación. No porque lo merezcas, no porque llores mucho en sí, pero por los méritos de Cristo, por la intercesión de Cristo, todo lo que ganó por el sacrificio de su cruz, el perdón de nuestros pecados, la restitución de la armonía y justicia de Dios. Por eso, por Cristo, de seguro que recibirás consolación. Número 2. Si lo que hemos visto es verdad, entonces puedes llorar. Eres bienaventurado si lloras, pero también debes de orar y actuar. Debes llorar si puedes llorar, te hace bienaventurada, pero también debes orar y debes actuar. Santiago nos amonesta: ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno llorando? En otras palabras, ore, ruégale a Dios por esa cosa que te hace llorar. La oración es uno de los medios más eficaces por el cual Dios nos manda su consolación. Pero también actúa, haz lo que puedas respecto a esa tristeza. A veces, por ejemplo, no podemos hacer mucho por un problema o por una tristeza. A veces no podemos hacer nada por un hijo o una hija que está lejos de Dios. Nos pone muy triste. Pero no andemos como la Llorona. ¿Se acuerdan de la Llorona? Ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, y es todo lo que dicen. Hay que orar por ellos. Hay que rogar por ellos. Hay que actuar en la casa, mostrándoles qué es el cristianismo real. Y el punto es aquí: no dejes que la tristeza te paralice, que estés llore, llore, llore sin hacer nada. Ruega, ora, actúa. Hay unos, me temo yo, como dice en 2 Corintios 2, que tienen demasiada tristeza, demasiadas lágrimas, y eso está mal, por supuesto. Pero para limitarnos, para ayudarnos en la demasiada tristeza, hay que orar, hay que actuar. Que el diablo no nos vuelva catatónicos, hermanos, por ese gran problema, ese gran trauma. No.
hay que cumplir con nuestras responsabilidades en la familia, en la iglesia, como padres, como hijos, como empleados, como estudiantes. Hay que seguir adelante con la ayuda de Dios. Que el diablo no nos tumbe de demasiada tristeza. Porque lo que pasa al último, y es lo más grave, que por demasiada tristeza muchos cristianos no adoran a Dios. Muchos cristianos son tentados por el diablo. Mira lo que te pasó. El diablo te dice, Dios no te ama. Y luego lo crees. Y luego el diablo te dice, Dios no existe. Y tú tragándote esas mentiras del diablo y dejas de venir a la iglesia, dejas de adorar a Dios, dejas de buscar a Dios. No. Llora sí, pero ora a Dios. Actúa, persevera, sigue adelante. Número 3, tercera aplicación. Esta bienaventuranza te reprueba si te la llevas feliz con las vanidades triviales de este mundo. Esta bienaventuranza del Señor te reprueba si te la llevas feliz con las vanidades triviales de este mundo. El Señor mismo nos advirtió, el mismo que nos dijo, bienaventurados los que lloran, Él nos advirtió, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. En otras palabras, aquellos que están felices hoy en este mundo, que no lloran por su pecado, que no lloran en empatía, que no lloran por las cosas que hemos visto, que nos hacen bienaventurados ante Dios, Dios les dice, Cristo les dice, ay de ellos, no serán bienaventurados. Amigo, hermana, algo está mal si no sabes llorar conforme a Mateo 5:4. Algo está muy mal si en esta vida tú te la llevas riendo, alegre, con el materialismo. Lo que te hace feliz a ti es ir al Costco. Lo que te hace feliz a ti es a Liverpool. No vas a comprar nada, pero te hace feliz con ver. Si lo que te hace feliz es el tianguis, si lo que te hace feliz es Six Flags, y he estado en Six Flags y yo me la pasé muy contento, y no crean que estoy contra Six Flags. Pero si esa es tu vida, nada más, y nada más eso, algo está mal. De ese mundo anti Dios, si esa es tu vida, ¿por qué existes? Me voy a volver un poquito filosófico aquí. A mi esposa, no le diga nada, por favor, es muy linda. Pero me dice que soy demasiado filosófico. ¿Por qué me pongo a pensar eso? Yo a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, me pongo a pensar por qué estoy vivo. ¿Y qué si no estuviera vivo? ¿Y dónde estuviera si no estuviera vivo? De repente así, una vez o dos veces al año, me retiembla en la cabeza y me pongo a pensar en que estoy vivo. No sé si les pasa eso a ustedes. Cuando menos veo a un filósofo, qué bueno. Si esta existencia, esta vida es viernes social, sábado de películas, domingo de fútbol, si sigues así, con esta existencia, con esta vida, se cumplirá la advertencia del Señor y llorarás por la eternidad de verdad. Es algo de lo más tremendo vivir y existir, estar vivos. Y lo más glorioso es vivir para Dios, para su gloria. La última aplicación. Amigo, amiga, hay que aprender a llorar. Hay que aprender a llorar. Si el versículo es verdad, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, entonces hay que aprender a llorar. Si no lloras, ora y dile al Señor, enséñame a llorar. Enséñame, ten misericordia de mí, enséñame a llorar por el pecado. Ayúdame, ten misericordia de mí, dame el arrepentimiento, concédeme el don de la fe. Llórale al Señor que te enseñe a llorar. Si eres cristiano
Pídele que te enseñe de esa compasión, esa empatía de Cristo. Que puedas amar a los perdidos en sus pecados y llorar por esos hermanos y por esos amigos de verdad en el alma. Y amigos y hermanos, de seguro que la mejor manera de aprender a llorar es yendo a la cruz de Cristo. Es allí donde reconocemos la horrible depravación del pecado, la horrible maldad y cómo hemos pecado contra Dios, contra esa justicia, que el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios, tuvo que morir crucificado por nosotros, por nuestros pecados, por mis pecados, de Paco Orozco. Es ahí entonces que reconocemos la maldad de nuestro pecado y comenzamos a llorar. Es ahí donde reconocemos el gran amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es entonces que nosotros aprendemos a llorar. Pero como dice un corito que cantamos allí en Sonora, empezamos a llorar, pero de felicidad, en la cruz. En unos momentos participaremos de la Santa Cena. Nos recuerda esta verdad. El Cristo murió por nosotros, su cuerpo partido por nosotros, su sangre derramada por nosotros. Amigo, amiga que me escuchas en esta mañana, en el internet, aquí presente. Tal vez no eres tan filósofo como yo, pero déjame decirte, tú estás aquí por la buena providencia de Dios. Escucha su evangelio, esas buenas noticias. Y se comienzas a llorar por tu pecado. Sigue acercándote a Dios y Él se acercará a ti. Oremos. Padre eterno, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú sabes exactamente lo que necesitamos. Y no hay ningún hijo tuyo, Señor, aquí que no sufra, que no llore, que no pase por momentos difíciles, pero gracias por tu promesa. Gracias porque sabemos que tú nos consuelas y tú nos consolarás eternamente. Anhelamos el día en el que estemos a tu lado, donde ya no haya lloros, donde ya no haya sufrimientos, donde ya no haya pecados, Señor. Pero mientras, ayúdanos aquí. Gracias porque no estamos solos y no lo estaremos ni un día de nuestras vidas. Gracias por tu consuelo y tu amor paternal. Gracias por la vida de nuestro hermano Paco y por las palabras que tú has puesto en él. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te agradecemos y te pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.